Este video hace una revisión somera del uso del MaxQDA para el análisis de datos cualitativos. Una vez instalado el paquete en sus máquinas, lo que van a hacer es tener un icono como el que yo les estoy mostrando en pantalla. Abren este icono. Y la primera visualización, a distinción del Atlas T, es que me permite me solicita una identificación de usuario. Entonces ahí pongo un nombre. Y para hacer la ejemplificación voy a poner crear, abrir un nuevo proyecto. Y digo OK. Y me solicita darle el nombre a este proyecto, porque como les explicaba, el MaxQDA almacena todos los documentos primarios en una misma carpeta y tiene autoguardado, no requiere hacer el proceso de guardar continuamente o empaquetar los documentos como lo hacía el Atlas T. Pongo el nombre y ya tengo mi proyecto iniciando. Como ustedes podrán ver, la visualización convencional del MaxQDA divide en 4 ventanas principales, donde en la esquina superior izquierda tienen el sistema de documentos, donde estoy haciendo girar el cursor, donde ahí cargo los documentos primarios. En la esquina superior derecha tienen el visualizador de los documentos, que también puede convertirse en un editor de documentos. En la parte inferior izquierda tienen el sistema de códigos, donde se va a generar el árbol de categorías. Y en la parte inferior derecha, los segmentos recuperados. Con ello, al igual que hice en Atlas T, yo puedo cargar mis documentos primarios, es decir, crear un documento y se me aparece una hoja de edición. Puedo decir un texto documento, digo OK, y aquí aparece una visualización semejante a un Word, y vean que aquí se ha cargado un primer documento, y yo puedo escribir aquí diciendo este es un primer documento de prueba. Ya, y ahí puedo darte las características de forma similar a lo que hace un Word convencional. Ya. O también cargar documentos primarios, indicando importar documentos. Voy a utilizar los mismos documentos que habría cargado en mi ejemplo del Atlas T. Donde voy a cargar una transcripción, una guía de entrevistas, voy a cargar un Word convencional, un PDF, un audio y un video. Y digo abrir. Y empieza a cargar los documentos primarios. Como pueden ver, los documentos primarios se han cargado. Aquí tengo el audio, que permite una reproducción convencional, donde aquí puedo poner parar, seguir, adelantar. Tengo el video, con una también reproducción convencional de un MP4. Cierro. Tengo el documento, la guía de entrevista, al igual que hice con el Atlas T. El ejemplo del mi papá me ha golpeado muchas veces. El PDF que había utilizado como ejemplo con el Atlas T. Y el documento que he acabado de crear. Si ven un poco más abajo, en esta ventana de sistema de documentos, yo puedo generar conjuntos de documentos para
Por ejemplo, puedo poner un nuevo conjunto y decir solamente entrevistas. O poner otro conjunto de documentos que diga grupos focales. O puedo tener otro conjunto de documentos que diga notas de prensa. Y con ello simplemente arrastrar, por ejemplo, esta entrevista, arrastrarla al grupo que corresponda. Y ahí tengo un grupo de una otra forma de poder ordenar los documentos primarios. Pensemos en el ejemplo de la transcripción de la guía de entrevista. Voy mostrando cómo es que se van generando las categorías de análisis. Recuerden que en mi ejemplo, yo con las preguntas generaba varias categorías. Por ejemplo, esta primera de ¿usted sabe qué es el bullying? Puede brindarnos alguna conceptualización. Entonces yo podía generar aquí en el sistema de códigos un primer código que diga conceptualización del bullying, al cual le puedo dar un color, digamos un color rojo, y puedo dar una nota aclaratoria, un memo que está integrado a la categoría, donde yo refiero esta categoría busca recabar una conceptualización de qué es el bullying en las diferentes unidades de análisis. Y digo, ok, ya. Así como he generado esa categoría de conceptualización del bullying, puedo tener otra de por qué se da, digamos, algunas causas. Entonces me genero un nuevo código y digo causas. Puedo darle otro color. Y puedo decir se recaba información sobre las posibles causas del bullying en las diferentes unidades de análisis. Ya, ok. Cierro. Ya he generado la segunda categoría, causas. Más abajo, para hacer una ejemplificación más, cómo detectar el bullying, pensemos que me genero una tercera categoría, que digo código nuevo, y digo detección. Le doy un color. Y digo formas de detección del bullying. Y digo, ok, ya. Primero, que aquí se ha generado un árbol de categorías donde es posible generar una jerarquización de estas categorías, de hecho ordenarlas. Piensen que pongo la conceptualización por encima, y esta conceptualización puedo generar subcategorías, es decir, sobre la misma categoría, digo generar un nuevo código y puedo decir concepto 1 y vean que he generado una subcategoría. Por igual en causas, digamos, puedo generar un nuevo código y puedo decir causa 1, ya. Y así sobre las mismas generar una subcategoría. Digamos, no sé, pues, causa primaria. Y digo, ok, ya.
Entonces vean que este árbol de categorías lo que ha hecho es generar como un orden jerárquico de las diferentes categorías, bajando desde las categorías principales a subcategorías y subsubcategorías. Y vean que las notas analíticas se las tiene como sticky notes, como unas notitas pegadas a la misma categoría que uno puede visualizar cuando uno acerca o simplemente darle doble clic y editar estas notas analíticas. Para codificar, yo simplemente marco fracciones del texto, por ejemplo, lo que relaciona al concepto del bullying, marco esa fracción de texto y jalo a la categoría que corresponda. Y automáticamente se ha generado la codificación de esta primera categoría, y así puedo hacer con una siguiente categoría. Pensemos esta otra, donde selecciono el texto y llevo a una siguiente categoría y así sucesivamente. Digamos una tercera de detección del bullying, donde marco el texto, lo que corresponde, y lo llevo a la categoría que necesito. En estas mismas categorías yo puedo generar notas de apoyo. Vean, puedo generar un comentario que diga esta es una categoría inicial de análisis para comprender mejor el fenómeno. Y digo, ok, ¿no? Entonces, ese punto que estaba huequito antes, ahora está rellenado y tiene una nota que si yo me acerco, le doy doble clic y se la puede visualizar. Algo más, si yo me acerco a este comentario para cada categoría y doy clic derecho, vean que aparece algo que ustedes también me habían consultado, si el Atlas T podía hacer ello. Aquí el MaxQDA lo hace de una manera bastante amigable, que dice modificar peso, donde yo podría darle una ponderación a cada una de las categorías en función de posiblemente alguna importancia que pueda tener. Pensemos que se le doy un peso de 100, a razón de darle una mayor ponderación de lo que podría tener una ponderación, pensemos, estoy acotando arbitrariamente de 0 a 100, digamos otro tipo de categoría, donde aquí pongo un comentario, pero lo que quería es generar, otro peso. Aquí puedo poner un peso de 50, por decir algo, y digo OK. Entonces, vean que aquí en la barra debajo se genera una información sobre los pesos, las unidades de análisis que podría activar, las diferentes categorías y los segmentos codificados, y otros elementos que también son de interés. Para el caso, si yo quiero verificar el trabajo que voy haciendo, tengo que acercarme al documento primario, activarlo. Una vez activo el documento primario, me voy al sistema de códigos y activo todos los códigos, y vean cómo aparecen las porciones de texto recuperadas, y automáticamente se muestran los pesos, las codificaciones que yo habría generado en cada una de las partes. Ya decía, esta salida de fracciones recuperadas se la puede visualizar como un documento Excel, donde yo puedo tener estas fracciones de texto recuperadas en un documento que es plenamente editable. El MaxQDA también permite
hacer una generación de variables. Por ejemplo, ustedes verán el despliegue de variables. Me voy a ver lista de variables de documento. Y aquí tenemos una visualización muy parecida a la que se puede realizar con SPSS, donde uno puede ver las variables creadas, que van desde grupo de documentos, nombre de los documentos, fechas de creación, número de segmentos, autor, bueno, y otras variables, otras características de identificación. En esa misma lógica, es posible verificar los datos. Vean, aquí es como una hoja de cálculo que muestra los diferentes datos de las unidades de análisis realizadas. Y también es posible generar nuevas variables. Cuando yo genero una nueva variable, pensemos, voy a poner variable prueba. Puedo elegir las opciones de decir número entero, que me dé un valor, número de coma flotante, un valor con decimales, fecha y hora, una notación de la fecha y el momento en que se pudo haber creado un documento, o un boolean. Un boolean será una opción de burbujas de selección múltiple. Haré para el ejemplo un boolean y les sugiero que ustedes puedan revisar todas las otras opciones. Entonces, si pongo un boolean de cierto o falso, digo OK, se ha generado esta nueva variable de prueba, y al momento de generar los datos, de ver los datos, puedo tener la variable de prueba de decir, como es un boolean y se genera como una variable dicótoma, marco, y así puedo ir generando una característica que sea de interés para el análisis. La generación de estas variables lo que permite es poder, de cualquiera de estas variables, generar una especie de filtro. Entonces yo podría filtrar las variables por una característica específica, digamos, esa característica que genere un resultado de las codificaciones logradas basadas en una característica específica. Por decir algo, de esta columna sexo, que registra hombres, mujeres, yo puedo dar clic derecho, decir que aplique un filtro, y de ese filtro decir que solamente contenga las entrevistas que se habían realizado a las mujeres. Ok, entonces solamente va a agarrar todas las entrevistas que se habrían realizado a las mujeres y dejar las otras entrevistas de lado. Esa podría ser una especificación que yo brinde. Vean, se ha generado el icono del filtro. Yo puedo quitar este icono de filtro y decir quitar, y ya están otra vez todas las entrevistas presentes. Así también, por cada una de las variables, es posible generar una pequeña tabla de frecuencias que me diga frecuencia, porcentaje válido en función de una característica, que me permita después apreciar como una especie de un histograma cómo es que se comporta alguna característica que sea de interés respecto a las diferentes unidades de análisis. A ver, veamos alguna otra. Tipos de documentos, y uno puede verificar un histograma de cuántas entrevistas, revisión documental y grupos focales se habrían realizado en este trabajo. Y por supuesto, ya que es una hoja de cálculo muy similar a lo que viene a ser un Excel o un SPSS, uno puede pedir la salida como un archivo, ya sea exportable o importable, de que sea un Excel o un SPSS en los formatos convencionalmente
de uso de este tipo de documentos. Otra forma de codificación bastante interesante que permite el MaxQDA es realizar la codificación creativa. Me voy a códigos, abro codificación creativa y me genera una visualización que permite interactuar con los códigos ya generados, donde simplemente lo que puedo hacer es ir arrastrando cada una de las partes, arrastro, muy similar a realizar una red semántica en el Atlas T, y permitiéndome juntar, recodificar o posiblemente enlazar una codificación con otra, ¿no? Es decir, yo podría juntar afrobolivianos con discriminación institucional y convertirla en una sola, fusionarlas o borrarlas de esta representación. Entonces, yo puedo vincular entre códigos y con eso generar ciertos enlaces que puedan ser de interés para la codificación. O como ya decía, podría fusionar una categoría con otra y vean, dice unir códigos y simplemente juntarlos. Otra característica interesante en el MaxQDA son las herramientas visuales. En este caso vamos a ver los MaxMapas. Los MaxMapas que me permiten varias opciones de codificación. Vean que se puede elegir modelos de un caso, modelos de un código, modelo código teoría, modelo código coocurrencia, modelo código subcódigo segmento. Lo que brindan es una perspectiva de los datos y sus conexiones en una representación gráfica de relaciones complejas, donde se pueden insertar diferentes elementos, los diferentes documentos primarios, sean texto, figuras, gráficos, videos, y mediante esta ilustración organizar y explicar en ciertas conexiones lógicas que permitan una teorización del fenómeno a investigar. Cuando yo digo, por ejemplo, este caso de modelo de un caso, generalmente lo que se hace es relacionar todo lo relevante a un documento específico o una codificación de un documento, de una unidad, de un documento primario en particular. Modelo de un código girará en torno a una codificación, a una categoría específica. Puedo generar modelo código teoría, donde a través de enlazar las diferentes categorías, tratar de explicar una teoría. Posiblemente un código coocurrencia, de ver elementos que pueden ser coincidentes entre categorías. O finalmente un código subcódigo segmento, donde puede ser lo más complejo de abordar, ya que permite generar especificaciones mucho más detalladas en función de las categorías que yo quiera ilustrar. Entonces, simplemente para generar uno de estos modelos, lo que se hace es ir seleccionando las partes que yo deseo se puedan ir conectando en función de todas las codificaciones realizadas. Vean que la generación no es tan manual como el Atlas T, sino que ellas se generan sobre una especie de plantillas precodificadas para poder conocer cada una de las modelizaciones logradas, ¿no? Entonces uno puede ir sobre estas especificaciones bastante intrincadas, generar cierta lectura analítica en función de la categorización y codificación realizada. Otra herramienta visual que también es interesante en el MaxQDA viene a ser este visualizador de la matriz de códigos, donde es posible apreciar
cómo es que se habría generado una ilustración representativa de los códigos generados a lo largo de las diferentes unidades de análisis y las diferentes categorías, ¿no? Entonces, ahí tengo en la parte superior, en las columnas, representadas las diferentes unidades de análisis, y aquí tengo las codificaciones realizadas y puedo tener una visualización, ya sea con no sé, pues un cuadrado, un redondo, posiblemente con las frecuencias de las codificaciones logradas, cómo es que se habría ido realizando la codificación para cada una de las categorías. Así también puedo tener ciertos indicadores que me permitan luego hacer unas sumatorias, generar tablas de frecuencias, generar una tabla Excel que luego permita realizar otro tipo de análisis cuantitativo con las codificaciones logradas en los diferentes documentos primarios. Así también otra herramienta visual permite hacer un gráfico de comparación de documentos, viendo cómo es que se podrían haber enlazado, ya que he codificado cada una de las categorías con diferentes colores, cómo se podrían haber codificado a lo largo de las diferentes unidades de análisis, las diferentes categorías que se han ido codificando a lo largo de los diferentes textos. Otra herramienta visual interesante en el MaxQDA vienen a ser las nubes de palabras, donde puede generar una ilustración de cuáles son las palabras más frecuentes. Por supuesto que aquí está saliendo de, que, el, que son palabras que pueden ser no de interés. Entonces puedo editar esta lista y quitar estas palabras que pueden no ser de mi interés. Ir poniendo, por ejemplo, de, no me interesa. Y así, ¿no es cierto? Puedo ir quitando ciertas palabras que de pronto no son de interés. Así también puedo ver todas las palabras, las frecuencias de palabras que se habrían codificado e ir quitando las que no me interesan y con eso ir verificando la frecuencia de palabras que son de mayor interés para el análisis y generar una representación cuantitativa de este tipo de codificaciones. En los elementos básicos, el MaxQDA replica las funciones de reducción en lo que habíamos explicado con el Atlas-T, de codificación, categorización, de forma similar, tal vez estéticamente distinto, en una lógica posiblemente un tanto más ordenada. Este video solamente pretende ser una revisión muy somera de lo que es el MaxQDA como una alternativa al Atlas-T. Sin embargo, quisiera motivar a que cada uno de ustedes puedan lograr una mayor comprensión del programa. Vean que si yo acudo a la ventana ayuda, aquí tienen una guía introductoria, el manual de referencia en línea que es sumamente completo, existen tutoriales y mejor aún tutoriales de video, donde uno, al igual que estamos viendo en este video, puede replicar, teniendo el programa, todas las funcionalidades y explotar al máximo el MaxQDA. Deseando que este video haya sido de utilidad, me despido hasta cualquier otra oportunidad.